Hola amigos, bueno, antes que todo espero que estén muy bien. Para los que celebran Navidad espero que lo hayan pasado lindo con los suyos, y para los que no, también. Los que celebrarán el Año Nuevo, que también lo pasen lindo, y los que no lo celebran, también. Bueno, se acaba este año 2023, la verdad es que a modo personal se me pasó volando. Me gustaría agradecer profundamente a cada uno de ustedes por su apoyo. Creo que este pequeño canal no hubiese progresado ni salido adelante si no es por ustedes, por su buena onda, por sus comentarios, sus likes, las veces que comparten este contenido, las veces que recomiendan a otros los videos, etc. Actualmente en el canal somos 6.840 personas. Insisto, es un canal ínfimo, pero créanme que cada uno de los videos está creado desde el corazón. Así es que muchas gracias amigos a todos, particularmente a los 6 miembros del canal, a Hans, a Ricky Black, con quien también he ido forjando una amistad. Ricky también tiene su canal de activismo, así es que pásense por ahí porque tiene contenido bastante bueno. A Fernando Cano, a Sky, a Carolina Guerra y a Matías Colli, quien también tiene su canal, así es que también visítenlo. Agradecido amigos de ustedes y en general de todos los que están suscritos, créanme que de verdad lo valoro mucho. Bueno, se acaba este año 2023 y ¿qué podríamos decir? Hace algunos días de hecho veía un canal de un creador de contenido de los Estados Unidos llamado Diarios de Ex Testigos de Jehová, y la verdad es que concordé bastante con lo que esta persona planteaba en uno de sus videos. En plan de, ok, se acaba el año, entonces concluyamos algo, y hagámoslo rompiendo una de las reglas de la organización, cuestionando el liderazgo del cuerpo gobernante, del autoproclamado cuerpo gobernante. ¿Y cómo no hacerlo? A ver, si miramos los últimos 12 a 18 meses en la organización, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no cuestionar? ¿Cómo no preguntarse qué diantres está pasando en la cúpula de Warwick y cómo las decisiones de un puñado de hombres de los Estados Unidos están afectando directamente en la vida de millones de testigos de Jehová de a pie? Una persona que recién se acaba de hacer testigo de Jehová y que hace relativamente poco tiempo atrás conoció a la organización, debería preguntarse, ¿son realmente los hombres del cuerpo gobernante dignos de seguir ciegamente y son sus palabras dignas de una obediencia absoluta? Porque, claro, eso es precisamente lo que ellos esperan del adepto, amparado siempre en la vieja técnica de usar la figura de un dios hebreo como arquetipo, esperando que, por supuesto, nadie cuestione la supuesta dirección de este dios a través de su canal terrenal, es decir, el propio cuerpo gobernante. En este punto tenemos que volver un año atrás y tenemos que recordar a nuestro queridísimo tío Anthony Morris y aquel movimiento que se comenzaba a generar en lo alto de la pirámide. A fines de febrero del año pasado, o a principios de marzo, por ahí la verdad no lo recuerdo bien, Morris era, comillas, misteriosamente removido del cuerpo gobernante, y posterior a ello, dos nuevos hombres llegarían para formar parte del alto mando, Guy Fleegley y Jeffrey Winder. Ahora bien, solo la forma en la que Morris fue desvinculado nos muestra realmente el cómo la cúpula en Warwick ve a los miembros de a pie. A ver, pusieron un pequeño anuncio, por lo demás muy acotado, diciendo que Morris ya no era miembro del cuerpo gobernante y ya. Pensemos en este punto, amigos, lo que realmente significa, obviamente, dentro de la cosmovisión de los testigos de Jehová, el puesto de miembro del cuerpo gobernante. Según ellos, los únicos voceros de Dios en el planeta. Según ellos, el único grupo humano en el cosmos mediante el cual este ente cósmico inconmensurable, al cual llaman Jehová, proporciona dirección, guía y alimento espiritual para que todo esto sea distribuido al resto de testigos de Jehová en el mundo, el único canal o conducto entre lo divino y lo terrenal. Amigos, pensemos por un instante lo que significa la posición de honor de un miembro de este cuerpo gobernante.
Sin embargo, cuando Morris estado de baja, no hubo ningún tipo de agradecimiento mayor por quizás los años en que este habría estado formando parte de este selecto grupo, de este puente entre Dios y los hombres. Esto pasó sin pena ni gloria, y estoy seguro que a los meses tú le preguntabas a cualquier testigo de Jehová sobre lo que había pasado con Anthony Morris, y la verdad no tenía la menor idea de nada. Es más, puede que ni siquiera supieran quién había sido Morris. Porque sí, hay testigos de Jehová que incluso ni siquiera saben diferenciar a sus líderes unos de otros, o ni siquiera saben cómo se llaman. Sin embargo, todo esto tampoco debería sorprender. Raymond Franz, en su libro Crisis de Conciencia, explicó muy bien el cómo los líderes de la organización, en este caso el cuerpo gobernante, ve o percibe al resto de los testigos de Jehová. Básicamente como niños pequeños incapaces de pensar por sí mismos. Niños pequeños incapaces de ejercer un pensamiento crítico. Ojo, estamos hablando de pensamiento crítico, no de ser un criticón sin ninguna base. Los testigos de Jehová, por supuesto, y lamentablemente no distinguen estos conceptos, y lamentablemente los unifican, me refiero al ser un criticón y al tener un pensamiento crítico. Tengo de hecho videos en el canal donde abordo estos temas, del pensamiento crítico, del pensamiento único y más. Por lo tanto, y volviendo al tema, ante la falta de pensamiento crítico, ante la falta de un cuestionamiento racional de las cosas, la organización simplemente presenta a sus miembros información, comillas, delicada de ellos, pero de forma tremendamente vaga o tremendamente ambigua. Total, ¿qué importa? El testigo de Jehová no tiene que cuestionar lo que el cuerpo gobernante, como decía Girafales, desee, ordene, diga, mande o disponga. ¿Morris ya no pertenece a la cúpula? Bueno, ¿a quién le importa? No hay nada que un anuncio chiquitito y vago no solucione. Varios videos de Morris, un supuesto ungido de Jehová, fueron borrados de jw.org a las semanas de la desvinculación de este. Porque sí, amigos, al menos 12 videos de Morris fueron borrados después que Morris fuera desvinculado. Bueno, pero ¿a quién le importa? Al perraje o resto de testigos de Jehová esto simplemente no debería interesarle. O al menos este es el pensamiento del cuerpo gobernante. No existe, y creo que lamentablemente nunca existirá, una explicación más allá de las cosas. Todo esto, al fin y al cabo, es un arma de doble filo para la propia organización porque, claro, al no ser transparentes y honestos con sus miembros, hace que situaciones como esta vayan generando teorías en torno, por ejemplo, a qué diablos pasó para que un ungido de este ente cósmico fuera desvinculado del honorable grupo del esclavo fiel y prudente. Se habló por ahí que Morris ya estaba viejo, senil y cansado. Bueno, esto no calzaría del todo porque anteriormente existieron otros miembros del cuerpo gobernante mucho más viejos que Morris y jamás dejaron de pertenecer a la cúpula hasta su muerte. Se habló también de diferencias entre Morris y los demás miembros. Bueno, si efectivamente fue esta la razón, ¿de qué tipo de grupo humano conflictivo y escogido por Dios y Jesús estamos hablando? Se habló también que Morris era el más odioso del grupo y que sus palabras y discursos contra los ex testigos de Jehová podrían ser usados en contra de la misma organización y ser básicamente acusados de incitar al odio. La verdad, esta teoría tiene un poco más de sentido. Se habló también de aquel video de Morris comprando botellones de whisky bien camufladito. ¿Es posible que su salida se debiera a esto? Posiblemente, también me hace sentido. Y como decía antes, ¿qué hay de los 12 videos de Morris borrados de la página de la organización de la noche a la mañana? Bueno, esto simplemente ha quedado bajo la alfombra, y punto, del tema ya no se habla. ¿Qué otra teoría podría existir en cuanto a Morris? ¿Se le habrá pedido acaso que renuncie al cargo por simplemente ser malo para el negocio?
La Watchtower es como cualquier otra corporación, tienen que proyectar su crecimiento, tienen que proyectar sus ganancias, y quizás el tío Morris simplemente era pésimo para este negocio, para su crecimiento. La organización tiene que decidirse, y de hecho ya lo ha estado haciendo, entre continuar siendo una denominación cerrada y estricta, con el fin de que sus miembros se aferren aún más herméticamente a ella, o simplemente por otro lado hacer las cosas de otra manera, volverse más, comillas, liberales, aflojar un poco el control hacia el adepto y hacer que dentro de todo sea relativamente más fácil volverse testigo de Jehová, no ser vistos como un grupo de coerción de puros viejos, sino que adaptarse a la época, adaptarse a la circunstancia. Acá en Chile hay una palabra con la que se les llama a los viejos que intentan aparentar ser jóvenes. Les dicen lolein. Y la Watchtower se ha puesto bastante lolein. Y esto no solo para hacer más fácil ser testigo de Jehová, sino también para que sea más fácil para los miembros el quedarse dentro del grupo. Sin embargo, nuestro tío Tony Morris no calzaba con este tipo de, comillas, adaptación del grupo. Morris era de la vieja escuela. Morris era de la antigua Watchtower, esa Watchtower de antaño que te decía sin tabúes: si no eres testigo de Jehová te vas a morir en el fin y punto. Morris, hay que decirlo, no le estaba haciendo bien al grupo, no estaba siendo bueno para el negocio. Morris asustaba, Morris espantaba. Por otro lado, hemos visto cómo durante los últimos meses la Watchtower ha estado haciendo más movimientos liberales para, comillas, aflojar su control. Recordemos la última reunión anual donde se anunciaba que los publicadores rasos, que son la gran mayoría de testigos de Jehová en el mundo, ya no tendrían que entregar su informe de predicación. Pensemos en este punto, en cuántas veces se le juzgó al testigo de Jehová publicador sobre qué tan espiritual o no tan espiritual era, de acuerdo a la cantidad de horas que anotaba a fin de mes en su informe. Muchas veces también ciertas responsabilidades dentro de la congregación eran asignadas a hermanos o hermanas que demostraran ser espirituales, y esto era medido en función de su predicación y ministerio, y esto a la vez era medido en función de cuántas horas hacían al mes predicando, cuántas revistas ponían, cuántas revisitas tenía, etc. Todo ello era apuntado sin falta a fin de mes en el informe. ¿O cuántas veces se nos dijo que los informes de predicación eran sumamente importantes porque los testigos de Jehová son un pueblo organizado y a Jehová le gusta el orden? Y una excelente manera de mantenerse ordenado era llevando un catastro de toda la actividad de los publicadores rasos y no rasos. Cuestionar esta dinámica y negarse a ella podría haber sido causa de señalamiento, censura o en un caso extremo hasta la expulsión, porque, claro, se estaría cuestionando el dictamen del cuerpo gobernante. ¿Cuántos hermanos sintieron cargo de conciencia e incluso miedo o culpa por llegar a fin de mes y no haber predicado, pero tener la obligación, por otro lado, de tener que llenar un informe y ante la presión simplemente inventarse quizás 2 o 3 horitas y así salir del paso, pero con un enorme peso de conciencia a cuestas? Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, aquella hojita tan importante para Jehová fue simplemente tirada a la basura. Y a la gran masa de publicadores rasos, simplemente esto no debería importarles. Total, son decisiones de Jehová y punto. Si a día de hoy eres una persona testigo de Jehová que está despertando, creo que deberías preguntarte al menos, a ver, ¿de qué valió entonces el que me haya esforzado tanto durante quizás años para cada fin de mes llenar mi informe de predicación sin falta? ¿O soportar al anciano de congregación de turno diciéndome a cada rato: hermano, entregue su informe, hermano, entregue su informe? Todo esto para que este importantísimo informe fuera desechado así como si nada y como que si nunca hubiese existido o importado.
Por otro lado, y al menos en Estados Unidos, se envió una carta a los ancianos hablando de los hermanos testigos de Jehová que a pesar de estar estudiando una educación superior, pero que si cumplían ciertos requisitos bíblicos, podrían eventualmente ser nombrados como ancianos o siervos ministeriales. Amigos, desconozco si en Latinoamérica u otras partes del mundo esta carta también fue enviada o no, pero sabemos al menos que sí circuló por Gringolandia, y es bastante contradictorio a la vez, por decirlo menos, porque todos sabemos de que aún ahora, a portas del 2024, la Watchtower continúa demonizando la universidad y la educación superior a más no poder. Prueba de ello fue uno de los últimos discursos del tío Stephen Led, Ayudemos a los jóvenes a progresar, donde la educación superior es completamente satanizada. Y respecto a lo mismo, hace 2 videos atrás, en el 185, presenté un compilado de las veces que la organización ha hablado pestes de la educación superior. Sin embargo, al menos en Estados Unidos, a la vez se está dando luz verde para que universitarios que cumplan ciertos requisitos también podrían acceder a puestos de alto rango en las congregaciones. Uno pudiera pensar con esto 3 cosas, o al menos yo pienso 3 cosas. ¿Es una de las tantas contradicciones de la Watchtower y que al poco tiempo quedará en el olvido? ¿Necesita acaso la organización más profesionales y gente capacitada académicamente? ¿O será que poco a poco y sutilmente la universidad deje de ser demonizada para de este modo, comillas, aflojar la presión y el control a sus miembros? Soy honesto y las 3 teorías me parecen sumamente coherentes. A pesar de ello, y hablando de la carta anterior, podríamos también pensar en todos aquellos testigos de Jehová que han sido juzgados a través de los años solo por ceder a la universidad. ¿Cuántas veces tal vez se les acusó de ser poco espirituales y de poner la educación seglar mundana por sobre lo teocrático? Espero, amigos, de corazón tener prontas noticias de esta carta y ver cómo este interesante tema se va desarrollando. La verdad, está muy interesante todo esto. Ahora bien, el cambio más reciente que se ha dado, la aprobación de las barbas en los hombres testigos de Jehová. Durante años, los hombres testigos fueron juzgados en base al largo de su barba. Mientras más afeitado estabas, más testiguil eras. Mientras más barba te dejabas, más influenciado por el mundo del diablo estabas. Si aspirabas a algún puesto dentro de la congregación, evidentemente tenías que estar afeitadito. Sin embargo, sí, de la noche a la mañana la luz se hizo más brillante y ahora los hombres testigos de Jehová pueden dejarse su barba. La razón que dio la Watchtower de esto fue básicamente que durante el siglo XX las barbas eran atribuidas a la rebeldía y esas cosas, y ellos como testigos de Jehová se tenían que distinguir de los rebeldes. Pero bueno, aquellos tiempos ya pasaron y hoy en día un hombre con barba no sería mirado como un rebelde, así que los hombres testigos de Jehová se las podrían dejar y punto, fin del tema, punto. Es interesante, amigos, porque los testigos de Jehová de a pie que defienden esta medida repiten y repiten como loros esta misma excusa del cuerpo gobernante. Es más, dicen que el cuerpo gobernante ha sido humilde al reconocer esto. Lo peor es que posterior a esto viene el control de daños. Se dijo que si cualquier testigo de Jehová ahora se cuestionaba el por qué esta decisión fue ahora y no antes, o por qué ahora dicen que la barba es aceptable cuando quizás cualquier testigo de Jehová ya pensaba esto desde hace mucho tiempo atrás, o tal vez la decepción de cualquier testigo de Jehová que predicaba a pie juntillas la normativa testiguil antibarbas, etc. Bueno, todo eso y más debería simplemente pasar a segundo plano. No se debe cuestionar, porque cuestionar las decisiones, en este caso la decisión antibarba y no bíblica de la Watchtower, equivale según ellos a cuestionar a este ente cósmico al que llaman Jehová, y por supuesto, a no ir al ritmo de su carro celestial. Es que es una completa locura. Esto ni siquiera pasa en Narnia, amigos. Cualquier nueva decisión del cuerpo gobernante debe ser acatada. Da lo mismo si tú como individuo antes ya lo pensabas o lo decías. No. Te callas y avanzas al ritmo establecido por la propia organización y punto. No se discute más.
Cualquier disensión o cualquier cuestionamiento es automáticamente demonizado. Si volviéramos el tiempo atrás, por ejemplo, a agosto de este año 2023, simplemente 4 meses atrás, y fueras un testigo de Jehová, hombre publicador que se dejaba la barba y más encima no hacía su informe de servicio mensual, lo más probable es que te hayan juzgado de ser poco espiritual y una compañía no grata para los demás. Sin embargo, 4 meses después, dejarse crecer la barba y no hacer el informe mensual es la nueva normativa de la honorable organización. Y otra vez, ¿no puedo acaso cuestionar toda esta maraña de nuevas luces e interpretaciones cambiantes? Lo peor de todo, y tal como lo hicieron con el fiasco de 1975, la culpa de todo es finalmente atribuida al miembro de a pie. Nosotros no hicimos nada, ustedes fueron los que pensaban esto. Nosotros no dijimos nada, ustedes fueron los que interpretaban cosas. El asunto de las barbas ha sido otro intento, comillas, Lolein de la Watchtower para simplemente adaptarse a los nuevos tiempos e ir aflojando el control de sus miembros y tratar de hacer más llevadera la carga impuesta. Amigos, cuando intentamos resaltar, por ejemplo, las cualidades de un buen líder, una de las primeras cosas en las que pensamos automáticamente es la empatía. Sin embargo, a estas alturas del partido, la verdad es que cuesta encontrar esta empatía en el alto mando de la organización. Hombres que a través de los años pusieron cargas pesadas sobre hermanos, casi obligándolos a no dejar pasar ni un mes sin llenar el informe mensual. Varias horas en un informe significaban honor, espiritualidad y prestigio, o una posición en la congregación o ser recomendado. Hombres que a través de los años juzgaron a otros hombres en base a la cantidad de vello facial que se dejaban en el rostro. Esta misma falta de empatía la hemos notado en la forma tan vacilante en que han tratado el asunto de las transfusiones de sangre. Es más, antes de eso incluso el tema de los trasplantes de órganos. Recordemos que estos eran tildados de canibalismo. Y sí, amigos, esto fue dicho por Milton Henschel, un ungido y expresidente de la Watchtower. En mi video número 74 analicé este tema. Sin embargo, de la noche a la mañana, el asunto de los trasplantes quedaba a conciencia del individuo y punto. ¿Quién demonios piensa en ese testigo de Jehová que tal vez murió por no querer un trasplante de órgano porque su organización dijo que era pecado y canibalismo, pero que luego su familia supo que la luz se había hecho más brillante y ahora el asunto era a conciencia? ¿Hay realmente empatía en los líderes de la Watchtower en esto? Volviendo al tema de las transfusiones de sangre, ¿quién piensa, por ejemplo, en aquel testigo de Jehová que negó ponerse sangre para luego, lamentablemente, morir y que su familia luego sepa que la luz se había hecho más brillante y ahora, recién ahora, poder aceptar fracciones de sangre y así tal vez sobrevivir? Si las fracciones de sangre hubiesen sido quizás aplicables en la organización hacía 1 año o 2 años antes, probablemente aquel familiar hubiese sobrevivido. Pero claro, 1 año o 2 años antes, ponerse siquiera una fracción de sangre era pecado. Todo esto es el doble de aplicable a aquella gente de países extremadamente pobres o sin recursos, donde no existe otra alternativa médica a las transfusiones de sangre, o donde existen alternativas pero son tremendamente caras. Sin embargo, para el cuerpo gobernante nada de esto importa, porque según ellos todo es a conciencia. Y si eventualmente te mueres, pues tampoco importa mucho porque en el futuro el dios hebreo Jehová te tendría que devolver la vida. Entonces, ¿existe realmente una empatía humana, racional, de parte del alto mando de la Watchtower para con los miembros? Como bien decía al principio, ¿cómo no preguntarse qué está pasando en la cúpula de Warwick y cómo las decisiones de un puñado de hombres de los Estados Unidos afectan directamente en la vida de millones de testigos de Jehová de a pie? Otra cualidad impredecible de un buen líder es la integridad, es decir, la capacidad de mantenerse estoico independientemente de quién esté mirando, independientemente si hay una audiencia o no. Notamos hace un tiempo atrás el cómo Jeffrey Jackson del cuerpo gobernante respondió cuando en la Real Comisión de Australia se le preguntó si acaso ellos, como cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, eran el único grupo humano que Dios estaba utilizando.
por supuesto, como sus voceros. Amigos, todos sabemos qué es lo que diría aquí cualquier testigo de Jehová del mundo, que claramente solo el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es el único vocero de Jehová en este mundo. Sin embargo, el tío Jackson, con su mano en la Biblia, prácticamente jurando decir la verdad, dijo que era demasiado presuntuoso decir que ellos eran el único vocero de Dios. Es una respuesta, amigos, que estoy seguro jamás olvidaremos. La integridad de la que tanto hablan, allí en Australia al parecer se la llevaron los canguros. El cuerpo gobernante cree que Jesús los eligió en 1919. Creen que son el único grupo humano que Dios utiliza como vocero en la tierra. Sin embargo, en Australia, y como diría el Chavo del Ocho, se les chispoteó. Y no fueron capaces de reconocer públicamente lo que tanto les dicen a sus miembros en las reuniones en privado y en las atalayas. ¿De verdad, amigos, que todo esto no es debatible? ¿No puede ser acaso cuestionado? Otra nueva luz reciente fue esta nueva política de cómo se consigue la salvación y el boleto al paraíso. Solían decir que la persona tenía que vivir su vida como un testigo de Jehová dedicado y comprometido con la organización para así probablemente estar en el paraíso. Sin embargo, ahora dicen que, bueno, básicamente puedes arrepentirte en el último minuto y así probablemente vivir. Pero bueno, para quien ve toda esta maraña de doctrinas cambiantes y falacias desde el exterior, desde fuera de las puertas de los salones, claramente percibe a un grupo humano altamente controlado y altamente extremista, un grupo humano apocalíptico a más no poder, pero que a la vez sus doctrinas fluctúan de acuerdo a la circunstancia, con vaivenes que incluso han costado vidas humanas en el pasado no tan lejano. Lo más probable, yo creo que en este nuevo año 2024 sigamos viendo cambios sutiles en relación a esta, comillas, relajación, para intentar parecer cada vez menos extremistas desde adentro, porque desde afuera demuestran todo lo contrario. Todo esto para el cuerpo gobernante tampoco es conveniente porque, no solo están siendo observados desde fuera, sino que también desde adentro. Cada vez son más los que se atreven a cuestionar y hacen uso de su pensamiento crítico y racional. Si eres una persona que está despertando, pregúntate una vez más si estás dispuesto a seguir a un grupo de hombres con cambios de rumbo aleatorios. Un grupo de hombres que acude a la intimidación, al rechazo y sobre todo al miedo y a la culpa para controlar a quienes están más abajo en la pirámide. Recuerda también que cualquier disensión o cuestionamiento de tu parte será frenado de inmediato con la frase "no te adelantes o no te atrases del carro celestial de Jehová". Ahora bien, supongamos por un momento que los testigos de Jehová están en lo correcto y efectivamente tienen la verdad, pues tendríamos que concebir todo lo que dicen de parte de Jehová, un ser espiritual, un ente que está más allá del tiempo, más allá del universo y más allá de la materia. Y tú, como humano material, terrenal y mortal, y aunque quisieras, no podrías adelantarte a este carro celestial jehovita. Sería realmente imposible. Es por eso que carece de lógica toda esta falacia del carro celestial de Jehová que tanto usa la misma organización. ¿No será que la frase, comillas, "no te adelantes del carro", significa básicamente no te adelantes para que nosotros podamos seguir liderando? Disminuye la velocidad para yo seguir liderando. Un fuerte abrazo, amigos, que tengan un excelente inicio de año. Nos volveremos a ver en 2024. Sí, a 110 años ya desde 1914. Y por supuesto, cuestiónenlo todo. Adiós.